¿Y ahora tú? Aquí haciendo mis rutinas. ¡Ay! ¿De cuándo acá tan disciplinado? Pues es que quiero aplicarme un poco más con lo de la actuación. ¡Órale! ¡Qué bien! Me da mucho gusto. Y es más, ¿te cuento algo? Va, dime. Pensando en lo que me dijiste el otro día sobre tener mi propia voz, pues tengo varios amigos y compañeras que me han pedido algunos consejos. Y pues estoy pensando en hacer un podcast. ¿Pero no que odias tu voz? Ya no tanto. Y como bien dijiste, siempre se puede mejorar, ¿no? Además, teniendo algo que decir, pues hay una voz más profunda y eso está muy padre. ¡Órale! Pues sí. Y así podrías matar 2 pájaros de un tiro. 3. Puedo practicar un poco de locución, compartir con los demás algunas cosas que he aprendido sobre técnicas de actuación y expresarme. Por cierto, Vivi, no es correcto decir matar 2 ni 3 pájaros de un tiro. Ya sé, perdón. Es que estamos tan acostumbrados a expresar violencia hacia los animales. Lo corregiré. Pero regresando a nuestro tema, ¿ya sabes cómo se hace un podcast? He buscado algunos tutoriales en internet. ¿Tutoriales? Bueno, pero ya sabes lo que pienso. Si quieres hacer un Pollock, antes tienes que dibujar como Leonardo da Vinci. O sea, vámonos desde el principio. Vivi. Vivi, ¿estás ahí? Viviana se fue. Pero yo he venido a hablarles sobre la historia del radio. Ciao, sono Guillermo Marconi. Nací en Bologna, Italia, en 1874. Soy uno de esos físicos famosos en el mundo porque muchos me atribuyen la invención de la radio, un medio de comunicación que transmite señales mediante la modulación de ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas son aquellas que no necesitan un medio material para propagarse, sino que viajan en el vacío de velocidad constante de 300.000 kilómetros por segundo. Algunos dicen que el inventor de la radio fue Nikola Tesla y no yo. Pero la verdad es que fue un invento colectivo, resultado de muchas investigaciones paralelas y grandes esfuerzos de mentes geniales, trabajando al mismo tiempo. Mi colega escocés, James Clerk Maxwell, estableció la teoría de las ondas electromagnéticas en 1865. Después, Heinrich Hertz, alemán, demostró la teoría de Maxwell al fabricar un emisor y un receptor. Ah, por eso se llaman ondas hertzianas. En Francia, Edward Branly hizo investigaciones paralelas en el campo de la electromagnética y logró inventar en 1890 un receptor de las señales de telegrafía sin hilos. Hizo una primera emisión y recepción a 20 metros de distancia. Como de aquí a la puerta de la entrada. Y el ruso Alexander Popov completó las investigaciones de Hertz y Branly con intensos experimentos y al fin consiguió inventar la primera antena radioeléctrica en 1895. Transmitió el primer mensaje Morse sin hilo a más de 200 metros. Ok, eso ya es como de aquí a la tiendita de la esquina. Gracias a las investigaciones de todos ellos, logré hacer ese mismo año, en mi ciudad natal, una transmisión a 3 kilómetros de distancia. Luego, en 1899, una a través del Canal de la Mancha y en 1901 a través del Atlántico. ¡Wow! Lo felicito, maestro Marconi. Y además fundé la Marconi Wireless Company, una empresa para el desarrollo de la propagación de servicios y equipos de comunicación por radio. ¿Y cuándo fue entonces que se transmite el primer programa de radio? Fue en la Navidad de 1906. Y se trató de un programa sencillo, programa que solamente escuchó un pequeño grupo de trabajadores en buques que navegaban frente a las costas de Nueva Inglaterra en Estados Unidos. Y hablando de buques, ¿no usaron también el radio cuando se hundió el Titanic? Así es. Fue un telegrafista de mi compañía llamado David Sarno quien recibió en su despacho de Nueva York el mensaje. SOS, Titanic, ha chocado, iceberg, nos hundimos rápidamente. Inmediatamente informó a la prensa y supuestamente pasó las siguientes 72 horas anotando los nombres de los sobrevivientes,
que también fueron transmitidos por ondas electromagnéticas desde los barcos que acudieron al rescate del Titanic. Pero la verdad es que hay dudas sobre la veracidad de esta historia. ¿Y qué pasó después? Después llegó la Gran Guerra, o Primera Guerra Mundial, como ustedes la llaman. Y los ejércitos y marinas empezaron a aplicar la comunicación inalámbrica de forma generalizada. ¿Y la primera estación de radio? Buena pregunta. Esta se fundó en 1920 cuando Frank Conrad, un aficionado que realizaba emisiones esporádicas desde su garage, fundó la KDKA de Pittsburgh, Estados Unidos, la primera emisora con programación regular y continuada. Pero a que usted no sabía, maestro Marconi, que justo un año después la radio llegó a México con los hermanos Pedro y Adolfo Gómez Fernández, que instalaron su equipo en la planta baja del Teatro Ideal de la Ciudad de México para transmitir un programa musical los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche. ¡Oh, sorprendente! México siempre vanguardista. Efectivamente, no lo sabía. Y en 1930, a principios de año, surgió Radio Mundial XN, el fonógrafo, la primera en ofrecer un servicio en noticias de México. En todo el mundo, la difusión de noticias fue el tipo de programa más generalizado entre las emisoras que se iban multiplicando a partir de los años 20 y 30. Y en septiembre del mismo año empezó a operar la XEW, con su poderosa planta de 5,000 watts de potencia, que la hizo alcanzar todo el territorio nacional y llegar hasta Centro y Sudamérica. De ahí su lema: La voz de la América Latina desde México. Y un poco después de esto, el ingeniero neoyorquino Edwin Armstrong descubrió un sistema de radio de alta calidad que utilizaba la modulación de frecuencia FM en lugar de la amplitud de onda AM. En fin, lo que es interesante es que la radio desde sus orígenes se enfrentó a la competencia con otros medios masivos de comunicación, como la prensa escrita o la televisión, pero ha logrado sobrevivir hasta la fecha, gracias a que siempre se ha adaptado a los gustos cambiantes del público y también a las nuevas tecnologías. Pero bueno, jovencito, me voy a escuchar mi programa de radio. ¡Ciao! ¡Andiamo, bambino! Bueno, ¿qué dices? Con todo este recorrido histórico, creo que ya estoy listo para grabar mi podcast, ¿no? ¿Qué digo? Que estás muy acelerado. Todavía no hemos visto nada de producción radiofónica ni de géneros. No quieras correr antes de caminar. ¿Y qué? Ay, me vas a decir que también eres experta en todo esto, ¿no? No, pero aprendí algo cuando estuve leyendo sobre locución. Y además podemos invitar a nuestro viejo amigo. ¿Micrófono? Hola de nuevo, micrófono. Un gusto volverte a ver. Lo mismo digo. Siempre un placer poder ser de ayuda. Pues mi hermana, que dice que aún tengo que aprender sobre producción y géneros radiofónicos antes de hacer mi podcast. Tengo que decir que tu hermana es una persona muy sensata. Y dime, ¿sabes lo que es la producción radiofónica? Pues eso, hacer programa de radio, ¿no? Así es. Pero para hacerlo solo tienes una cosa, el sonido. Y eso tiene sus ventajas y desventajas, como todo. Aquí tenemos una primera definición. Producción radiofónica. Se aplica a todas aquellas actividades relacionadas con la elaboración de programas radiofónicos. Incluye el proyecto, la selección de la audiencia, el tema, el horario y la estación radiofónica de la transmisión. Ahora, imagina que vas a producir cualquier cosa. Yo qué sé. Galletas. Por ejemplo, ¿qué es lo que necesitarías para producirlas? Pues los ingredientes, los instrumentos de cocina. Exactamente. En el radio es lo mismo, solo que tu materia prima es el sonido. Tus instrumentos de cocina son todos los equipos, desde el estudio de grabación hasta su servidor, el micrófono. Y al final viene la envoltura, o sea, el tipo de programa que vas a hacer. Fácil. No, de hecho, bastante complicado. Pero tu hermana, que de pronto se pone a leer manuales, te puede ayudar a entender mejor algunos de estos conceptos. El sonido es entonces... La materia prima de la producción radiofónica, el punto de partida del proceso creativo. Así es.
¿Y qué tipo de sonidos puedes encontrar en un programa de radio? La voz del locutor, la música, los efectos y, bueno, el silencio también cuenta, ¿no? Exactamente. Todos ellos conforman el lenguaje radiofónico. La voz del locutor es la que establece los lazos emotivos con el oyente. La música tiene el poder de evocar, sugerir, emocionar. Los efectos sonoros, junto con la música, ayudan a reforzar estados de ánimo, a recrear un ambiente o a estructurar la narración. Lo importante es que el uso de estos elementos tenga siempre justificación. Es decir, antes de usarlos hay que preguntarnos para qué, dónde, cuándo y cómo. Ok, creo que hasta aquí voy entendiendo la parte de los ingredientes. Muy bien. Pues para mezclarlos se necesita justamente una mesa de mezclas, a la que están conectados todos los aparatos del estudio de emisión. Las computadoras con todos los programas informáticos para editar y manipular el sonido. Y todos los demás aparatos que básicamente tienen dos funciones: la grabación y o la reproducción del sonido. Obviamente, yo soy uno de los aparatos más importantes en el estudio de grabación. Mi función es transformar la energía del movimiento del sonido en energía eléctrica, o sea, convertir las variaciones de presión y de nivel en una corriente eléctrica. Claro, el sonido nunca será idéntico al original, pero se hace siempre lo mejor que se puede. ¡Bye! Micrófono siempre tan elocuente. Regresemos a lo nuestro. Ya que sabemos qué hacer con la materia prima con la que se construye el lenguaje radiofónico y sobre todo cómo manejarlo, cómo crear ambientes sonoros, significados en el escucha, hay que pensar cómo vamos a presentar nuestro producto. O sea, ¿nuestro programa? Exacto. Y según tú, ¿cuáles son los géneros más comunes de los programas de radio? Ok, deportivos, informativos, musicales. ¡Dramáticos! Tú que eres fan del cómic deberías saber que el famosísimo Calimán fue primero una radionovela y luego una historieta. Una historia que se vendió semanalmente durante 26 años sin interrupciones. Pues el programa de radio empezó en 1963 y se seguía transmitiendo hasta hace poco por Radio Red 1110 de AM en México y hasta la fecha por Radio Nacional de Colombia. Y en este caso, importante decir que en México y en toda América Latina, el género de la radionovela ha sido un género increíblemente popular. Hasta en obras clásicas de la literatura ha quedado grabada la influencia del radio en la vida cotidiana de los años 40, 50 y 60 del siglo XX. ¿Por qué no vamos con una breve entrevista a un experto, un conocedor de la historia de la radio? Va, me late. Hola Hugo, hola Viviana, gracias por invitarme a este programa. El primer contacto con la radio fue más joven que lo que son ustedes. Yo tenía 13 años y mi papá trabajaba, era parte de una pequeña compañía de producción audiovisual y empezaron a hacer una serie de radio y hacían como radiocuentos, radioficciones y como documentales. Hoy se llaman features o documentales sonoros, y necesitaban en las partes dramatizadas a un personaje infantil. Entonces yo tenía la voz así como de flautín y empecé a trabajar ahí justo saliendo de la secundaria. Y bueno, pues me encantó todo el tema de crear fantasías visuales a partir del puro sonido y que la gente se imaginara que estaban ocurriendo dramas y situaciones a partir de los diálogos y de algo que me llamó poderosamente la atención, que eran los efectos sonoros o la producción de ruidos y escenografías sonoras. Lo que actualmente es un reto es, yo creo que bueno, para todos los productores multimedia, es el generar una audiencia. Y generar una audiencia implica ubicar perfectamente más o menos cuál es tu público, tener una estrategia para decir cosas en pocos minutos, porque el tiempo
de las personas es limitado, las nuevas generaciones son muy impacientes. Entonces yo creo que los principales retos de un productor son la narración radiofónica, el enganche radiofónico. Bueno, yo he escrito de todo. El primer, digamos, trabajo parecido al guión fue transcribir entrevistas, lo cual era de flojera, hay que decirlo. Entonces yo he escrito desde, claro, guiones de investigación para documentales sonoros. Entonces yo he hecho noticieros, he hecho documentales, he hecho escaletas que no son guiones propiamente, porque no escribo lo que van a decir los protagonistas o las voces, pero sí tengo que decir qué temas se van a abordar, cuánto tiempo tienen que durar, cuál es el objetivo, qué tiene que hacer el conductor. Estoy pensando sobre todo en los programas hablados que ustedes escuchan en la radio habitualmente, deportivos, de espectáculos o revistas radiofónicas. También, aunque son en vivo y no hay un texto, sí hay un guión que se llama escaleta, que justo organiza qué es lo que se va a decir, cómo y cuándo, en qué momento a lo largo de una emisión radiofónica. Bueno, la radio se dividió muy pronto en radio hablada y radio musical, radio de rocola, digamos, y radio noticiosa. La radio tradicional tenía también formatos como de conversación o de entrevistas que eran como muy formales, muy vamos a llamarle estudiadas a personajes de la cultura, pero actualmente se han agilizado mucho los formatos de revista, y entonces tenemos estos paneles donde está un digamos, conductor estelar, y a veces hacen grupos de personas muy interesantes que trae cada uno preparado sus contenidos y van a una velocidad tremenda, generando conversaciones y comentando la actualidad, sobre todo en dos ámbitos, además del noticioso. Está el conversatorio de espectáculos y el mundo deportivo, ¿no? Que también va como a gran velocidad y necesita esa actualidad. Bueno, el futuro de alguna manera ya llegó. Todas las herramientas tecnológicas están hoy puestas sobre la mesa. Tenemos la radio no solo que se transmite a través de las ondas hertzianas como se hizo durante los últimos 100 años, sino también ya desde hace tiempo a través de internet. Hoy la banda ancha permite que la programación de streaming sea ya viable. Ya hay radios por internet que transmiten igual que la radio, solo que en lugar de hacerlo por las ondas hertzianas lo hacen a través de cable y a través de streaming. La radio aumentada puede incorporar imágenes, puede incorporar fotos, puede incorporar visualizaciones, puede incorporar gráficos. Y eso creo que, no sé si siga siendo radio, porque una buena parte de la radio es que sea ciega. Bueno, Viviana, Hugo, muchas gracias por invitarme. Yo solo quiero cerrar diciendo que así como ustedes, uno se ocupa de la parte científica y otro como humanística, la radio tiene también una parte técnica y una parte humanística. Sigan investigando y sigan imaginando y renovando a través de la radio, del podcast, del streaming y de la radio aumentada y de todo lo que se les ocurra, y a ver si ustedes son la siguiente generación de radioastas que tanto necesita este medio para rejuvenecer y mantenerse vivo. Ahora sí no me puedes decir que no estoy listo para empezar mi podcast. Casi. Todavía tenemos algunas cuestiones que aclarar. ¿De dónde viene, por ejemplo, la palabra podcast? Ajá, pensabas agarrarme en curva. ¿Pero qué crees? Que aquí tengo mis notas. Mira, el término podcasting es el acrónimo de las palabras iPod y broadcasting. ¿La verdad?
Broadcasting se puede traducir del inglés al español como transmisión. El iPod fue uno de los primeros reproductores de audio digital, lanzado al mercado en octubre del 2001. Con este aparato se popularizó la música digital portátil. Mira, el primer podcast de la historia se publicó en junio de 2004 y se llamó Morning Coffee Notes, realizado por Dave Winer. Él es considerado el padre del podcasting, junto con Adam Curry, quien hasta la fecha produce el exitoso podcast show No Agenda. Pero ningún podcast tan famoso como el del cómico estadounidense Marc Maron, que llegó a conseguir más de 200,000 descargas por episodio. El más famoso fue grabado en junio del 2015 con Barack Obama como invitado especial. Y nos falta la pregunta más importante. ¿Cuál es la diferencia entre un podcast y un programa de radio? Que el podcast te da chance de escoger lo que quieres escuchar en el momento en que lo quieres escuchar. Pero yo te diría lo mismo de la radio por internet. O sea, los programas de radio se pueden consumir en formato podcast. Entonces, yo creo que la principal diferencia es que cualquiera puede producir un podcast. O sea que es un medio más democrático que el radio. ¿O ustedes qué piensan? ahora sí me siento preparado y quiero invitar a todos los que nos están viendo en casa para que se unan a este ejercicio y graben su propio podcast, siguiendo estos pasos que les vamos a compartir. Puedes hacerlo en forma de monólogo o puede ser una entrevista o conversación en la que invitas a otros participantes, no necesariamente expertos. También puede ser un familiar o un amigo. Siempre es recomendable que escribas un guión, aunque sea algo sencillo, para que te sirva de guía y no corras el riesgo de quedarte en blanco. Puede contener solo los temas principales y algunas anotaciones con datos difíciles de memorizar. Recuerda todo lo que vimos en nuestro programa sobre locución. Para hablar bien, no basta una voz angelical, sino que hay que poner siempre atención al tono, a la intención, la pronunciación, el ritmo. Siempre haz algunas pruebas antes de grabar. El ambiente debe ser silencioso, sin ruidos externos o interferencias. Evita lugares abiertos. Puedes grabar tu podcast en casa. Solo asegúrate de avisar a tus familiares y elige una habitación que esté lo más lejos posible de la calle. Antes de grabar, ordena todo lo que vas a necesitar para que no tengas que hacer muchas pausas durante la grabación. El instrumento básico que vas a necesitar es un micrófono. En el mercado hay muchas opciones con diferentes características y precios, pero siempre puedes usar el de tu celular. Puedes hacerlo con algunos programas para dispositivos móviles, como Anchor o Audacity. Por medio de la edición vas a cortar algunas partes, como largas pausas o momentos de confusión o algún error en la información. También puedes incluir alguna pista sonora o viñetas para darle más ritmo. Solo ten cuidado con no usar los efectos de manera exagerada. Solo necesitas elegir la plataforma ideal. Muchas de ellas, como SoundCloud, son gratuitas. Basta con crear tu perfil y configurar el contenido con alguna información, como categoría o idioma. Además, son plataformas que cuentan con un servicio de análisis de estadística que te puede ser útil para conocer a tu público. Puedes compartirlo a través de redes sociales, tu blog o un canal de YouTube. Escribe algún mensaje atractivo o utiliza algún fragmento del contenido para que los usuarios sientan curiosidad por escuchar tu podcast. Síganme para más consejos sobre actuación, combinando técnicas milenarias de fortalecimiento físico y mental, como el yoga o el qigong, con prácticas contemporáneas de improvisación teatral, danza. Recuerda que lo importante siempre es el mensaje. Haz este programa con nosotros y participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento.